Buenos días, muchas gracias a todos y a todas por venir. Como ya sabéis, estamos haciendo aquí en la Morada de Alcobendas una nueva edición de Cultura Contracorriente, que es una serie de actividades y de encuentros con el mundo de la cultura que queremos hacer desde el área de cultura de Podemos del Consejo Autonómico de la Comunidad de Madrid, y que hoy pues hacemos aquí también gracias también a la amabilidad y a cómo nos ha acogido el Círculo de Alcobendas, que ha sido quien nos ha pues propuesto que lo hiciéramos aquí, fundamentalmente Isa, nuestra compañera, a la cual agradezco mucho la intención y a la cual también le daré paso ahora porque ella va a presentar conmigo esta actividad. Hoy tenemos la suerte de contar en la Cultura Contracorriente con dos autoras, con dos escritoras que, os lo digo de verdad, es un verdadero privilegio el poder contar con ellas por la calidad que atesoran, tanto humana como profesional y como poética. Son Marisa Peña e Isla Correllero. El currículum que tienen sería muy largo de explicar en cada una de ellas. Yo voy a apuntar algunos pequeños detalles para que tengáis una idea básicamente de su trayectoria y de lo que podemos hablar con ellas y de lo que podemos desarrollar, ¿no? En el caso de Marisa Peña, Marisa Peña es madrileña, nace en Madrid en el año 69, es licenciada en Filología Hispánica por la especialidad de Literatura en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es docente, es profesora de Lengua Española en el Instituto María Zambrano y es miembro, además, de diferentes asociaciones y colectivos que luchan por la recuperación de la dignidad y de la memoria histórica. Un tema que también, como podéis imaginaros, en Podemos nos preocupa enormemente y que también trabajamos desde la cultura. Yo tengo que decir, y esto es una pequeña anécdota que no me resisto a la tentación de contarla, que yo conocí a Marisa Peña en la época de la Primera Guerra del Golfo. Ha llovido, año 91, cuando éramos estudiantes en la Universidad Complutense. Yo estaba en Derecho en la Unión de Estudiantes Progresistas y ya estaba en la plataforma que se formó en la Facultad de Filosofía y de Filología. Y yo recuerdo que ella y Gemma eran el apoyo logístico, ¿te acuerdas? Y trabajamos mucho allí, además hicimos muchas actividades culturales por la paz, en contra de la guerra, y a partir de ahí nació pues una relación muy intensa que luego también se llevó a un programa de radio que hicimos en Onda Verde sobre literatura. Y pues la vida nos ha vuelto a encontrar. Acaba de publicar en el año 2018 un poemario llamado Mapa de Interiores, también es colaboradora en blogs, concretamente en Retando Palabras y en Los Papeles de Claudia. Y yo, buscando un poco sobre ella y leyendo el blog de Manuel López Azorín, que es un gran poeta que creo que la conoce bien, voy a deciros lo que dice de Marisa López Azorín. Marisa Peña, ya lo he dicho en otras ocasiones, crea su poesía desde la necesidad, desde el humano afán de ser fiel a la memoria de la fuente que le dio su primer agua, su primer sueño, su primera lección para saber vivir con ética y escribir con ella y con estética. Marisa Peña es una mujer noble, sincera y se nos ofrece con firmeza y al tiempo con ternura. Esta mujer, esta poeta, frente a la nostalgia, la tristeza, el desánimo, el cansancio o el desamor, ofrece la reflexión y la búsqueda de la luz de la alegría, la esperanza, la fuerza, la valentía, en definitiva, el amor. Amor por la vida, por el tiempo vivido, por los seres queridos. Todo ello reflejado en el acto de vivir, de sentir, de pensar, de crear, de escribir poesía, porque a Marisa Peña la poesía le nace de todas las fuentes y bebe de ella con la necesidad de saciar su sed de palabras, su búsqueda de certezas y de dudas, como bálsamo y como bandera, y todo con amor, y desde el amor, porque como dijo el poeta, solo quien ama vuela. Yo creo que te ha definido perfectamente. Es que, ¿qué voy a decir yo de Manuel López Azorín? Y junto a Marisa, tengo también aquí a mi lado a Isla Correllero. Isla Correllero es una mujer ya de una larga trayectoria en el mundo de la literatura. Se dice que ella, junto a Ana Rossetti, Blanca Andreu o Amalia Iglesias, constituyó una de las voces del nuevo movimiento de poesía española. Ha trabajado durante casi 13 años como enfermera en el Ramón y Cajal, una experiencia que sirvió para acumular un bagaje muy importante a la hora de escribir una de sus obras más conocidas, que es Diario de una enfermera. Al mismo tiempo también ha estudiado periodismo, cinematografía, ha trabajado en el mundo del audiovisual como guionista sobre todo, y su obra poética es bastante amplia. Yo creo que a la hora de nombrar o de recordar algunos de los títulos más representativos de su carrera, tenemos Cráter, tenemos Crímenes, por supuesto Diario de una enfermera, La Pasión, esta antología Mi Bien, que es lo último que ha publicado a través de Editorial Visor, y un libro que fue con el cual yo la conocí, que era Lianas. Yo también tengo una anécdota personal muy interesante con Isla Correllero. Yo la conocí en el año 87-88 más o menos, cuando hacíamos en el Ateneo de Madrid una serie de tertulias de un colectivo que llamamos Grupo de Poetas Jóvenes de Madrid, en el cual yo estaba junto a otra gente que nos movíamos un poco en ese mundo, nos presentábamos a concursos. Y tengo que deciros que Isla Correllero era la estrella siempre de la reunión. Era una mujer que tenía, y sigue teniendo por supuesto, una personalidad,
un don para recitar, para hablar de poesía, que a todos de verdad estábamos todos enamorados de ella, os lo aseguro sinceramente. Y de hecho, era alguien a quien yo admiraba tanto que en su día me compré este libro, me compré Lianas, y lo he traído hoy porque en su día no me atreví a pedirme que me lo firmara. Fijaros el respeto que yo le tenía a Isla Correllero. Hoy no te libras, ¿eh? Hoy me lo tienes que firmar, por favor, ¿de acuerdo? Y bien, pues entonces, hechas un poco las presentaciones de rigor, aparte de Edu Andradas, que luego Marisa nos lo presentará, que le conoce mejor, la idea de hacer cultura contracorriente es fundamentalmente intentar desarrollar nuestra vocación política de transformar, de cambiar, de hacer un trabajo político siempre desde la cultura. Yo digo siempre que el cambio que necesita nuestra sociedad, llamémosle cambio, transformación, revolución o como se quiera, o será cultural o no será. La cultura es un arma fundamental, es una herramienta imprescindible para esa transformación de la conciencia, tanto colectiva como de las conciencias individuales, y para poder hacer un trabajo que nos lleve a una sociedad mejor. Por eso, desde el área de cultura, queremos impulsar este tipo de actividades, queremos llevar a todos los círculos de la organización la idea de hacer actividades como esta y, sobre todo, hablar con los protagonistas, hablar con los creadores y las creadoras, hablar con la gente que está más activamente trabajando en el mundo de la cultura y, sobre todo, también, y como no puede ser de otra forma, desde la mirada feminista y desde la mirada de la mujer. Por eso hemos querido que estas dos autoras hoy estén aquí con nosotras. Hecho bueno, pues la introducción del acto, lo primero que yo os lanzaría sería una pregunta que es un poco la misma que hemos hecho a toda la gente que participa en estos ciclos, ¿no? Sobre todo a las mujeres que os habéis prestado a colaborar. ¿Cómo puede la cultura, desde vuestro punto de vista, ser un arma importante, ser un arma fundamental en ese cambio que la sociedad necesita, que nosotros impulsamos? Y sobre todo, ¿cómo puede hacerse desde una cultura feminista, desde una cultura que tenga la mirada de la mujer? Ahí os dejo el micrófono y cualquiera de las dos podéis empezar. Por favor. Bueno, ante todo, muchas gracias, porque, pues mira, una de las cosas que también une la cultura es a los amigos. Y yo creo que la cultura debe ser también cultura de la amistad, de la fraternidad, esa palabra que tan manida, ¿no? Pero que yo creo que es tan importante. Unir lazos, unir sentimientos, emociones. Y yo creo que sí, que realmente la mirada de la mujer ha sido una mirada siempre negada, siempre ninguneada, siempre apartada, siempre, bueno, venga, alguna mujer que diga algo, ¿no? Y realmente la palabra de la mujer ha estado siempre ahí, pues es que no se la ha escuchado, simple y llanamente. Estaba ahí y no se la oía, se quedaba en sus pequeños círculos caseros, ¿no? Y yo creo que desde la Edad Media y desde siempre anónimo ha sido nombre de mujer muchísimas veces, y ahora parece que vamos un poco dándole a la mujer el lugar que le pertenece, pero no, que no nos lo han dado, que ha sido por una lucha grande y difícil y feroz. Pero bueno, tenemos la suerte de por lo menos tener la posibilidad de tener un micrófono en la mano y de tener compañeros y compañeras a los que podernos dirigir. Y sí que creo que la cultura une, la cultura ayuda a hacer mejores hombres y mujeres. La cultura es un arma maravillosa y fantástica de revolución y de cambio, y sin cultura evidentemente estaríamos cojos, estaríamos ciegos y estaríamos mancos. Entonces yo creo que cualquier movimiento de izquierdas que se precie no puede jamás dejar de lado la cultura, simplemente por lo que les debemos a los que ya no están, ¿no? Y por aquella lucha. Y yo personalmente, porque mi abuela fue miliciana de cultura, entonces ¿qué voy a decir? Sí, la cultura para mí ha sido lo que me ha ayudado a respirar, ¿no? Entonces creo que no se puede dejar a un lado la cultura, y que la cultura siempre tiene que ser un eje vertebrador de cualquier revolución, vamos. Yo creo que sin cultura pues tampoco puede haber revolución, o sea, es mi punto de vista. Hola, buenos días, sí, o ya tardes, no sé. Gracias, Mariano, muchísimas gracias. Sí. Gracias, Marisa, a todos vosotros. Os agradezco muchísimo que estéis aquí, y sobre todo yo personalmente agradezco mucho que esta sede de Podemos nos haya acogido. No soy amiga casi de ninguno de Podemos, nada más que yo creo que de él, pero les he votado siempre que he podido, y ojalá no desaparezcan nunca, porque esto es la punta del iceberg que necesitamos y que está ahí. Lo que pasa es que, bueno, tenemos muchísimos enemigos, eso hay que saberlo y aceptarlo, y precisamente cuando se tienen enemigos y se aceptan es cuando damos los pasos adelante y luchamos para que
podamos crecer. Ahora es pronto, pero llegará el día, yo estoy convencida. La cultura en manos de ellos creo que tiene otro color, tiene otro sabor. Lo que pasa es que, sí que os digo, no es ninguna novedad, creo. Estamos un pelín más arriba que los otros. Es decir, todos los demás partidos, me refiero, ahora estoy hablando de política. En los demás sitios donde yo he estado, y a veces tengo que estar, porque tenemos que representar una parte, tanto de mujeres como de poetas, o como en mi caso de guionistas a veces, veo que el nivel es muy bajo culturalmente en los otros sitios. Aquí hay que esforzarse un poquito más. Hablo de Podemos en este momento. Hay que esforzarse un poco más en leer, en saber lo que leemos, en escoger lo que compramos o nos regalan y dar esos pasos que necesitamos. Cuanto más si es la poesía, en este caso hablo de poesía, o la obra de cualquiera que sea mujer, es decir, de cualquier mujer. Hay que estar un poquito más allá, porque nos es más difícil. Por tanto, nos es más necesario mirar un poquito más allá para no quedarnos en el foso en donde están los otros. Y bueno, yo con esto creo que he terminado. Lo único que me interesa más, si abrimos el debate, por supuesto, contestaría cosas más elementales o más diversas. Y a mí solo me queda casi que leer un poco de mi poesía, que dé una visión un poco de esto que estoy diciendo, sobre todo en estos momentos que voy a defender y quiero defender, en los momentos de mi vida que estoy defendiendo a las mujeres. Yo siempre he defendido la poesía en todas sus acepciones. Me da igual que esté escrita por hombres, por mujeres, por niños, por trans, da igual. La poesía o la literatura o la obra de arte como tal, todo da igual. No tiene género, no tiene nada. Pero bueno, si nos vamos a centrar un poquito, ponemos el foco en la mujer, bueno, pues vamos a hacerlo hoy. Si es que Mariano ha decidido que sea así. Así que, bueno. Lo ha decidido al fin. Por favor, sí. Bueno, pues tú sigue. Bueno, tú has, en cierto modo te has anticipado lo siguiente que yo os iba a preguntar o a la cuestión que me gustaría que nos comentares. Hemos hablado de la cultura, evidentemente, pues efectivamente como un eje absolutamente fundamental para vertebrar toda la sociedad y para vertebrar sobre todo la evolución y el cambio que necesitamos. Pero hablemos específicamente más de la poesía. Vamos a ver, siempre se ha dicho aquella frase un poco manida de que la poesía es un arma cargada de futuro, que por ser tópica no deja de ser verdad. Yo sinceramente pienso que yo creo que todos los grandes cambios se hacen cuando, digamos, el afán, el anhelo de cambiar llega, por supuesto, a la cabeza, pero también al corazón. Y cuando la cabeza y el corazón saben coordinarse bien, y yo creo que la poesía es una herramienta que puede unirlas muy bien, es cuando realmente se pueden dar pasos adelante. Ahí me gustaría saber un poco vuestra opinión personal, ya como poetas, como personas, mujeres que os enfrentáis al folio en blanco para hacer poesía, ¿cómo veis esa relación y cómo veis esa capacidad que yo pienso que tiene la poesía de unir lo que es la voluntad más emocional, lo que es el corazón, con la inteligencia? Pues mira, yo lo voy a hacer con un poema que trata eso, lo que es para mí la poesía, y lo suelo leer a veces. Ya está, aquí está. Si no hay emoción, ni ritmo, ni belleza, si no hay conmoción, evocación, extrañamiento, si no hay invocación, sentimiento, sentido, si no me hace temblar, a mí ya no me vale. Si no me reconozco, esa no es mi poesía, ni mi proyecto, ni mi revolución. Cuando escribí este poema tenía esa idea, ¿no?, de aunar lo político, lo creativo y lo emocional. Entonces yo necesito que las cosas me emocionen, que me emocione un proyecto político, que me emocione un libro que me leo, que me emocione una serie, que me emocione cualquier cosa. O sea, yo si no hay emoción, no me vale. Y también esa capacidad de revolución y de cambio que a mí me gusta que tenga también la poesía. No tanto que la poesía sea un panfleto, ¿no? La gente siempre te dice, pero es que no vas a hacer un panfleto siempre. No, claro, es que la poesía no es un panfleto. O sea, cuando uno tiene que dar una arenga revolucionaria, que yo creo que tienen que existir y que no se las puede tampoco, y algunas son casi rozando la poesía. Yo recuerdo algunas que se hicieron en tiempos
de la República, que son, vamos, dignas de tener incluso un poema. Recuerdo muchas, ¿no? La despedida de la pasionaria a las brigadas internacionales, que creo que es, si no es poesía, pues vamos, que me digan a mí que es poesía, ¿no? Y otras muchas más, ¿no? Pero sí que es verdad que la poesía necesita tocar el corazón. Yo siempre digo a mis alumnos que escriban con el corazón, con las emociones, incluso con las tripas también, ¿no? Con todo lo que les permita sentir que se está relacionando con el mundo desde sus emociones personales. Pero sí que es verdad que cuando uno pone emoción en las cosas, hasta las revoluciones, para mí creo que funcionan mejor, ¿no? Desde la frialdad, desde el distanciamiento y desde el marketing y desde las cifras frías, pues se hacen cosas, claro. Pero desde la emoción, creo que también. Y entonces yo pienso que sí, que la poesía sí que aporta a la cultura, al cambio, esa parte de emoción que incluso el tío más duro o la tía más dura o la persona más dura que uno se pueda imaginar también tiene su momento de emoción y de poesía. Me viene bien lo que acaba de decir ella, Marisa, con respecto a la pasionaria. Os voy a contar una anécdota. Yo trabajaba en la primera planta del Ramón y Cajal, zona B, derecha B, en el control de los destinados a laringe. Pero en un momento determinado nos enteramos que Dolores Ibarruri, la pasionaria, había ingresado, pero en el piso de arriba, justamente debajo, encima de nosotros, de donde yo trabajaba. Bueno, a mí no se me iban los momentos de yo tengo que subir, o sea, entro como lo que sea, o me disfrazo de médico, o me disfrazo de limpiadora, lo que sea, pero yo voy a entrar, o sea, yo la tengo que ver. Y efectivamente, así hice unos cuantos días hasta que ya me llamaron la atención, pero bueno. Y yo la he visto a esa mujer que se le salían los pies de la cama, porque era tan grande que no cabía en la cama del hospital, que son, claro, estándar. Y bueno, se le salían los pies, la lavábamos, la peinábamos, hacíamos todo. Y mientras ella nos cantaba las canciones de la guerra, aquello me ha quedado impactado. Y bueno, por cierto, lo tengo en uno de los guiones que escribí que tienen que ver con la medicina, está ella ahí retratada. Bueno, una historia bellísima y bueno, para recordar. Fue una pena que se nos fuese en ese momento, pero claro, ya llegaba su hora. A ver, ¿para quién escribo? Mi hijo de 10 años me ha preguntado para quién escribo. Mi palabra sale de la afonía de una guardia, de un sufrimiento crónico. Escúchame, Paolo, yo quisiera escribir para todos los que sufren en esta larga galería de la muerte, para los que lloran por el clima y desfallecidamente caen entre las sábanas mojadas, para las madres que nunca acaban de perder al hijo estremecido y permanecen a su lado las horas eternas de las tinieblas. Escribo para los ancianos sin sucesión ni campos de manzanas que llaman solitarios a los timbres temblando por su incontinencia. Para el bálsamo de su inmovilidad escribo en el lavatorio de sus heces. Escribo, Paolo, para las alas fosfóricas de la guadaña que pasa cada noche sobre el piso 9 y deja caer su cucharón de palo para comerse al más ausente. Para los hijos escribo, los hijos que fuman los cigarros amargos a escondidas y lloran lágrimas nerviosas porque aún no han accedido a la soberanía de la enfermedad. Para las hermanas levísimas que besan en los labios y en los dedos la amarilla delicia de la fiebre de su hermano. Dulce niño, que no comprenderás ahora estas palabras que levanto, para los enfermos atados a las camas que ven las rápidas transformaciones de la luna y las tortugas, para las esposas continuas que solo van a casa a lavarse el olor y la vertiginosa lucidez de los zumbidos. Escribo, Paolo, para el amante que no podrá entrar a besar a su amado y que sufre llamándolo sin voces
amor mío, amor mío. Escribo, Paolo, para valorar el trabajo de las limpiadoras que renuevan el hospital y el ruido de la orina, para los delicados y sorprendentes celadores, las voladoras cocineras, los peluqueros ágiles, los dóciles suplentes, para las enfermeras azules de la eternidad y sus ayudantes, los médicos humildes, no los otros, para los estudiantes que vienen a devorar la enfermedad con su infantil y entusiasmado volumen de primero. Para la misericordia y la paciencia escribo, para declarar que el olor de los medicamentos y las disecciones precipitan las tragedias, para los trasplantados, los locos, los quemados, los absortos en el estrabismo de la muerte. Querido niño azul, yo escribo para los animales que trabajan en el ovillo de la hierba y nunca acaban de vagar por el animalario. Y sobre todo en los seres de este mundo, yo escribo para él, tú ya lo sabes, para él, que se ha ido en esta primavera y se ha llevado todo mi derrumbado diccionario de la medicina. Gracias. Bueno, pues ya que habéis cogido carrerilla y que habéis traído los libros... Es que hablar... Claro. De hecho, yo creo que lo más interesante es, ya que hemos tocado algunos temas y vemos que coincidimos, conocer un poco vuestra obra. Yo os he pedido que traigáis alguno de vuestros libros y, bueno, pues si queréis haceros un mano a mano, leer un poco lo que queráis y así queréis después hablamos con Eduardo, le presentará a Isa, que es quien le conoce mejor, y entramos en coloquio. ¿De acuerdo? Vale, sí, tú Marisa ahora, porque yo sí que voy a leer un tema que es muy de actualidad, siempre ha sido muy de actualidad, pero cada vez lo es más penosamente, que es para los tratos, ¿no? A las mujeres, quiero decir, la muerte, todo este tipo de... Y da la casualidad de que escribí un libro que se llama Amor tirano, en donde publiqué un poema que se llama Ponte de rodillas, tío. Entonces, bueno, pues en ese momento que lo escribí, lo de tío sonaba fatal, ahora suena actualísimo, ¿no? Pero fíjate, entonces me llamaron la atención mucho, sobre todo las mujeres, pero ¿cómo ese lenguaje no es poético? ¿Cómo que no? Pues sí, lo poético es también lo natural, lo de la calle, ¿no? Sí, a ver, yo creo que eso es un tema que también podemos hablar, sí, con Eduardo también, sobre los distintos... hay muchos estilos poéticos y la belleza se encuentra en muchas partes, ¿no? Y hay estilos en los que uno quiere de manera realmente, como diríamos ahora, aposta, ¿no? Tú, señor, esto lo ponían aposta, me preguntan a mí mis alumnos, ¿pero esto se ponía aposta? Digo, sí, claro, se ponía aposta, porque el lenguaje poético está trabajado y escogido, ¿no? Ya, quitando los carículos. Yo voy a leer uno de mis últimos poemas, que forma parte de La tristeza del farero, que es un libro de naufragios, porque lo escribí en plena pandemia y me ayudó sobre todo a no naufragar, porque hay muchos tipos de naufragios. Y este poema yo se lo dediqué a lo que en ese momento era el proyecto político con el que muchos estábamos soñando y con el que muchos queríamos no naufragar, ¿no? Y queríamos que nos sacara de todo eso lo que estábamos viviendo. Y este lo escribí un poquito antes de la pandemia, como en diciembre del año anterior. Y ahora que caminamos por terreno hostil, que los vientos parecen ser propicios únicamente y nada más que para el odio, ahora que nos acecha la vieja barbarie con sus viejas consignas y sus viejos rencores, ahora, fareros del mundo, yo os invoco y os convoco. Nos necesitamos para parar las tormentas. Necesitamos cada mano dispuesta a agarrar otra mano que tiembla, cada cuerpo dispuesto a sostener otro cuerpo que vacila. Necesitamos cada latido, cada respiración, cada sonrisa. Necesitamos la luz, la belleza, la alegría. Necesitamos saber que no estamos solos. Necesitamos reconocernos en la adversidad y en la intemperie. Necesitamos ser un faro para los que se pierden. Necesitamos recordar quién nos llevó la antorcha y quién la mantuvo encendida en los tiempos oscuros. Necesitamos no desesperar. Necesitamos no claudicar. Sencillamente, nos necesitamos. La idea es que a través
través de la poesía también se puede invocar la política, ¿no? Invocar el acto político, invocar el compromiso, invocar a los amigos invocar a los líderes, ¿no? O sea, la poesía yo creo que sirve para muchísimas cosas y también nos sirve para expresar ese sentimiento y esa necesidad de fraternidad y de avance común, ¿no? Que es un poco lo que yo quería expresar en este poema. Muy bien. Yo el último libro que he escrito quiero llevarlo al campo de Marisa, que es tan luminosa, tan esperanzada, tan positiva, como diríamos ahora, ¿no? Que yo he sido más bien dramática, o sea, muy dramática, ¿no? Yo veía la vida terrible y así he ido escribiendo. Veía las cosas, bueno, algunas veces veía un farito de luz, ¿no? Pero no tan grande como el de Marisa. Y bueno, ahora en mi última etapa, que es casi la última etapa de la vida, uno empieza a darse cuenta de que tiene todo un poco más claro, por lo menos de lo que yo lo he visto, ¿no? Y hay que luchar también por la claridad, por la luz, aunque yo no utilizo mucho la palabra luz porque ya está muy utilizada en poesía, es casi un tópico, ¿no? Ya, la luz. Bueno, pues, pero sí ese faro, esa luz del faro que dice ella, para ver ahora un poco más desde la perspectiva de la luminosidad. Y aunque el poema que voy a leer ahora, y ya acabamos porque si queréis abrimos debate, voy a leer, sí, porque me parece necesario en estos momentos, el poema que he dicho antes, Ponte de rodillas, tío, que habla de los amores perros. Luego ya en mi último libro, sí que es un libro que me han dado un premio por ahí, y que tiene más luz, ¿no? Espero que os guste más que a lo mejor esto que voy a leer ahora. Pero bueno, como ya he leído, así hacemos un tándem de un poco más luz, un poco más sombra. Y ya está. De hablar ya está hablado. ¿Leo el poema? Sí. Le pongo aquí, tío, con eso ya me ha quedado. Esto en un festival que estuve en Rotterdam, que había poetas de todos los países, cuando todavía no me habían olvidado desde las diosas blancas, me llamaron a Rotterdam y yo representé a España. Y bueno, pues eligieron este poema, Ponte de rodillas, tío, por una razón muy simple, porque al inglés y al flamenco, al francés y al alemán no había una traducción de tío. Estoy hablando del año, bueno, hace 25 años. No había traducción de tío y claro, tuvieron que dar una conferencia entera de solo el poema para ver cómo traducía tío a los distintos idiomas de lo que estoy hablando, que eran en los que se trabajaba en aquel congreso. Bueno, ahora ya sí, yo creo que ya habrán resuelto el problema. yo por lo menos en las series que veo y tal, todo el mundo se llama tío, y no hay ningún problema en todos los idiomas. Bueno, ponte de rodillas, tío. Ponte de rodillas y dime que ya me has olvidado. Ponte de rodillas, tío, y pídeme perdón. Como cenizas, como metal, como ciruelas negras, me he transformado sobrellevando el peso de tu sombra. Te he visto al alba con una cadena de palidez en torno de tu inmovilidad y he permanecido en una silla de leche y de madera mientras te miraba la enfermedad del corazón y el temblor respiratorio que tienes, tío. Violentamente preparada y desmedida, me he levantado de mi muerte y mi deseo para desplomarme ante tu indiferencia. La cantidad de destrucción que me has causado, tío, es como un saco de piedras atado a mi brazo derecho. He acumulado venganzas y pasiones que no son de este mundo, solitarias y desobedecidas. Mitigar mi dolor es tan imposible como una conspiración en contra tuya. Mis enemigos son tus más patológicos amigos. Si trabajo es por ti, tío, y tú jamás has resucitado mi trabajo. Sin resurrección y sin aliento sigo, a pesar de la calcinación en que me has devorado y hecho humo. Pon distancia,
entre tu gris vestidura y mi ascético espacio y déjame respirar cruzando el mundo. Definitivamente, tío, pidiéndome perdón, soltándome como a una perra alada. Uf, se le queda un cuerpo, vaya, Muy bien. Bueno, yo no sé si será abusar mucho de su generosidad, pero es que a mí me encanta escucharlas y yo les pediría que se leyesen un poema más, por lo menos. ¿Qué opináis? Muchas gracias. ¿Sí? No sé ellos qué opinarán. ¿Sí? Pero no tan fuerte, ¿no? Un poco más leve. Marisa, ¿te animas? Esto fue de un libro que escribí sobre que se llama Fumar el divorcio. La pregunta es, ¿hay alguno bueno? Sí, claro. Ay, bueno, yo voy a leer uno que se lo voy a dedicar a Isla y a todos los poetas que me han enseñado lo que era realmente emoción. Cuando uno lee un poema así, como que acaba de leer Isla, sobre todo como es el primero, ¿no? Y va dedicado a esos poetas que nos han enseñado a amar la poesía. Tener un poema entre las manos, un buen poema, de esos que se leen una y otra vez, no de usar y tirar, de fácil consumo, de pronta caducidad. Tener un buen poema entre las manos y disponerse a pelarlo, a disfrutarlo, lentamente, gajo a gajo. Tener un buen poema en nuestra boca, propio o ajeno, eso apenas importa. Y devorarlo una y otra vez, hasta que duela. Yo creo que por eso yo admiraba siempre tanto a Isla cuando la leía y no la conocía, pero yo la conocía a través de sus versos, porque es que dolía. Es que la leías y sentías un puñetazo en el estómago, pero tú continuabas, porque el dolor también forma parte de esas emociones que nos ayudan a avanzar, ¿no? Porque la vida no puede ser ese perpetuo wonderfulismo de que todo es maravilloso y es un día estupendo y no se puede vivir en esa autoayuda perpetua que siempre tienes que estar muy feliz y que nada te duele, ¿no? O sea, en el fondo todo esto es un infantilismo que está preparado para crear personas que si no son felices pues ya no pueden seguir viviendo, o sea, el dolor forma parte de la vida, ¿no? Y yo creo que Isla fue una de esas poetas que a los que estábamos en una generación previa nos enseñó que en ese mundo ideal que nos habían vendido de la movida donde todo era horror en el supermercado y en el ultramarinos y el novio había desaparecido y tal, pues también había dolor, ¿no? Y también había puñetazos en el estómago y a mí es algo de Isla que verdaderamente me emociona profundamente. Entonces, bueno, que sepas que ese poema nació por poetas como tú. Marisa, muchas gracias. Pero bueno, lo que digo, en ese momento yo estaba bastante harta de esa poesía bonachona y tal, no la buena de verdad, o sea, el don de la ebriedad habla de esa luminosidad que proviene del cielo, no sé cómo, es tan bonito, es tan... Claro, yo admiro todo lo bello y lo luminoso, pero había una parte que estaba sin escribir y a mí me tocó, yo digo, a veces, es que me ha tocado, si he tocado esto y lo otro y a mí esto, pues lo tengo que hacer, no, si no hay nadie que lo haga, lo haré yo. Bien o mal, eso ya se verá, o da igual, hay que hacerlo. Y bueno, a muchos poetas les agradezco que hayan hecho lo que yo no he hecho. Marisa, por ejemplo, ¿no? Otras poetas que también conocemos que somos amigas, aunque no sea de vernos y abrazarnos, amigas o amigos, como él, por ejemplo, Mariano Muniesa, nunca su apellido es maravilloso, que bueno, somos amigos por Facebook muchas veces, porque bueno, yo le conocí, es verdad que en las calles de Madrid, las plazas de Madrid, a las tantas de la madrugada, ahí haciendo un poco el loco, o mucho. Yo sobre todo. Y yo la vedette, que me subía a las escaleras para ratitas. Bueno, pues todo eso muchas veces lo hemos recorrido, lo veníamos hablando antes en el coche, gracias a Facebook, que decían el otro día, bueno, por Facebook es para tontos. No, hombre, no, perdona, yo tengo a gente ahí que es la hostia, o sea, es maravillosa. Yo tengo ahí a la chica esta, Irene Vallejo, la que ha escrito lo de Junco, y a quién más, a gente, bueno, a Ramón Buenaventura, que fue el primero que descubrió una poesía de mujeres,
que aunque yo tengo muchas cosas que echarle en cara, porque se centró más en las niñas de 17 años que en una que yo tenía 25, y bueno, pues me jodió mucho, pero no pasa nada. Pero fue el primero que dijo, hay que hacer una antología de poesía de mujeres, y poesía de mujeres actuales, no ya las de entonces, que ahora, y es un tema que podríamos hablar, a Cristina Peri Rossi, que es aún mayor que yo, que ya es decir, le han dado el premio Cervantes ahora. O sea, tendrían que haber dado hace 30 años, porque ahora ya quien se lo han quitado, y perdón que diga entre comillas, es a María Victoria Atencia, que tiene 90 años y no se lo han dado. Y es una poeta luminosa 100%, perfecta, una maestra. Pero se lo han dado a la otra, que ella, Cristina Peri Rossi, me gustan las dos, ¿eh? Cada una es más luminosa, una muy luminosa como María Victoria, y la otra es más oscura, Cristina. Pero que a Cristina se la tienen que haber dado también hace mucho, porque descubrió ese mundo hace muchos años. Bueno, no sabemos ahora. Yo veo una disyuntiva ahí en Facebook, que unos están con Cristina y otros con María Victoria. Yo estoy con las dos, porque las dos tienen cosas que hay que sacar. Sí, te has perdido, hay que dar. Y bueno, gente maravillosa. Gente maravillosa que yo he encontrado en Facebook y que no se lo he encontrado, reencontrado, que está lo más bonito. O sea, es que vamos, o sea, que no podemos decir. Lo que pasa es que a mí la gente idiota y gilipollas, pues cojo la bloqueo, no la vuelvo a ver más. Pero a los buenos, a los que me gustan y me impactan y tal, los tengo ahí guardaditos. Y me encanta. ¿Y qué queremos hablar ahora? De Cristina y de Querías que nos leyeras el libro. ¿Y por qué no nos lees de Liana? No me acuerdo ni siquiera. Es que me recuerda muchos años. Bueno, a ver, de allí. Había quedado en que quería leer un poema bueno. Sí, pero Vamos a meter en la final. por lado, si quieres. Ese le gusta a Mariano, pero no Pero tiene doblado ahí. Solo si quieres. Si lo tiene doblado, compañero. Se lo digo ya, Yo no ¿eh? sé. Si lo tiene doblado, está Mariano. Sí, pero bueno, te lo El dedico Fede entonces a ti. tiene una ola. Pero fíjate, que yo estoy... La derrota era muy buena. Muy Este libro es una maravilla, yo os lo recomiendo. muy bueno. Es Y esa un editorial. buen libro. A ver si yo encuentro... Aprovecha Venga, para las máscaras... Este ya ni me acuerdo, este libro no lo he vuelto a leer. Sí, uno ya una vez que lo escribe ya lanza al mundo y ya. A este le gustaba mucho Barcelona, las medias blancas. Tengo unas Pero como no medias está blancas aquí, de encaje. ¿qué me pongo? Venga. No, voy a leer el tuyo. No, la derrota. La derrota. Venga, pues la de... Joder, otra vez vuelvo a lo mismo, no, derrota no. No voy a ver ninguna derrota. A ver. Dice, es que ni me acuerdo, ¿eh? Perdonadme. A mí me gustó mucho Retrato a lápiz. ¿Sí? Sí. Venga, pues ese. No, pero eso no está aquí, está en Cráter. Ah, sí, es de Cráter, Es perdón. de Cráter. Es el primer poema que Sí, sí. escribí yo con 18 años. Lo tenía pinchado con un H7 en mi salón. Fíjate. Pues del que tenía Mariano. Mariano doblado. Mira qué casualidad que aquí hay un poema que está dedicado a María Victoria Atencia. Pues voy a leer esto. Y la dedicatoria es a mi señora, que yo la conocí cuando yo tenía 20 años por ahí, y ella era ya mayor. Yo, claro, la descubrí y me encantó. A mi señora María Victoria Atencia. Y hay una cita de Samuel 13, 2:3, que dice: Amnón andaba por ella atormentado hasta enfermar por Tamar, su hermana. Cuando yo era muy niña, una mujer amada me cantaba un romance en las tardes altísimas del final del verano. Pretendía dormirme con aquella canción que contaba la historia de 2 hermanos moros cautivos en Granada. Ella estaba con fiebres malignas en el lecho y él, un guapo muchacho, le llevaba una taza de caldo oculta en la chilaba. Yo jamás me dormía, porque jamás historia alguna me pareció tan bella. La ternura corría caliente por mi sangre como el caldo que a ella le calentaba el cuerpo. Y cerraba los ojos y veía acercárseme a mi hermano, al que amaba más que a mi propia vida. ¿Cómo podría el tiempo disipar la memoria de aquellas escaleras pintadas en un ocre maravilloso y cálido,
el mandil de la yaya, con el pañuelo siempre guardado en el bolsillo, o aquella porcelana colgando en las paredes, y los relojes viejos con esmaltes gastados, y los paños de hilo componiendo figuras, y aquellos reposteros de seda descrudada cubriendo los pasteles. Soñaba tantas veces con ser aquella mora, enferma y palidísima, quizá para sentirme como ella, asistida por el hermano amado. Un día de tormenta partimos de viaje, y en el coche mi hermano jugaba con un coche. Una vez más cerré los ojos húmedos y me metí por dentro del juguete de plástico. La penumbra y los rayos caían a mi boca como cayera el caldo de la historia en la historia. No sé qué es el incesto, pero si alguna vez amé con amores carnales a alguien de mi sangre, fue aquella tarde hermosa de truenos y de lluvia en el asiento azul de un coche de juguete. Isa, pues si te parece, vamos también a dar la palabra a Edu Andradas, que está con nosotros. Tú le conoces mejor. Si quieres, te dejo a ti el micro para que tú le presentes. Muchas gracias, Mariano. Me pongo aquí en un ladito, me quedo de pie porque tampoco, bueno, va a ser breve. Sí. Primero, bueno, pues después de tanta belleza es muy difícil intervenir, pero daros las gracias a las dos por estar aquí esta mañana. Gracias a vosotros. Por poner ritmo, sentimiento y, o sea, poner ritmo, ¿no? Y orden a los sentimientos que muchas veces no podemos trasladar, que creo que es imprescindible en la poesía. O sea que mil gracias por haber venido hasta aquí, por haber acudido al llamamiento de Mariano y por hacernos pasar una mañana de domingo tan bonita. Muchísimas gracias. En segundo lugar, quiero agradecer al área de cultura que se esté organizando este encuentro aquí en Alcobendas. Mi abuelo siempre decía que los grandes negocios se hacían en los bares, pero es verdad que también en estos tiempos se hacen en las manifestaciones. Y en una manifestación me dijo Carlos que quería organizar un encuentro de cultura en Alcobendas, y bueno, pues gracias también al empeño del área, de la colaboración de todas las personas que la conforman, pues es posible realizar esto hoy aquí. La verdad que hacen un trabajo maravilloso, no solamente organizando cultura contracorriente y eventos y formaciones, sino que también la colaboración del área de cultura con respecto al grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid es imprescindible, ¿no? Ellos detectan cuáles son las problemáticas o las necesidades que hay en cultura para trasladarlas al grupo parlamentario y poder presentar proposiciones no de ley o preguntas cortas, pues para detectar o poner sobre la mesa debate de los problemas que se encuentra el mundo de la cultura en nuestra comunidad. Y bueno, pues quiero presentar a Edu Andradas, que es nuestro concejal aquí en el ayuntamiento. Es una persona muy vinculada al mundo de la cultura, tiene varios poemarios, acaba de escribir recientemente una novela histórica sobre la historia de Alcobendas, con bastante poesía, ¿no? También en sus palabras, porque la cuenta también un poco desde el enfoque del amor y vinculándolo con el municipio, memoria democrática, y la verdad que es un placer contar con él siempre. Es verdad que este grupo de Alcobendas, el Círculo de Podemos Alcobendas, tiene una sensibilidad especial hacia la cultura, hacia la poesía, y es indudablemente gracias a Edu Andradas el trabajo que lleva realizando en el municipio en este sentido muchos años, ¿no? Él ha formado parte de asociaciones como Tiempos Modernos, que se dedicaban también a potenciar la cultura en el municipio, a hacer recitales, a organizar obras de teatro. O sea, que es una persona de la que poco se puede decir, porque yo creo que más o menos en el pueblo todo el mundo la tiene muy vinculada con el sector y muy relacionada con el sector cultural, y la verdad que el trabajo que lleva realizando todos estos años es imprescindible. Además, siempre que montamos casetas en las fiestas no se olvida nunca, jamás, de que exista un día en el que se hagan recitales de poesía, de libro abierto, y suele ser una actividad bastante numerosa que disfrutamos un montón, porque además, bueno, pues fluye la imaginación de las personas que pululan por la caseta y salen
cosas graciosísimas y divertidísimas, pero además con un carácter muy bello. Y nada más, no quiero enrollarme mucho más en esta presentación, os dejo con Edu, no sé si tiene preparado algo por escrito o con esa memoria y esa capacidad que tiene, pues seguro que improvisa fenomenal. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Pita. Bueno, gracias a todas y a todos por venir a Alcobendas. Bueno, decían los almohades que era Alá Alcoba, ¿no? Lugar reservado a Dios o Alcoba de Dios, aunque venden de Pidal con esa impronta poco falangista, ¿no? Decía que venía de hoja de vinde para quitarle todo origen árabe y dárselo a los íberos, ¿no? El sentido de la localidad. Pero bueno, fuera de eso, este siempre ha sido un municipio muy unido a los poetas. Tanto es así porque por aquí pasó Miguel Hernández o pasó Pablo de la Torre del Tebreu, camino al frente de Buitiago durante el verano de julio y agosto del año 36. Solo hicieron paradas técnicas porque teníamos aquí el camino de Francia y había un poeta cercano que era José García Nieto, que era secretario del Ayuntamiento de Chamartín y miembro de Izquierda Republicana, que luego sería famoso también por su poesía y visitaría la localidad. Justamente empezó a implosionar la poesía y con la música, ¿no? Y es un placer, ¿no? Que como no solamente el heavy no es violencia, como cantaban, sino que también es poesía, porque mira, tenemos aquí a Mariano, ¿no? Y está claro que una canción de Journey, hasta de Bon Jovi, los Scorpions, está claro que siempre tienen un talante poético, ¿no? Uno escucha a Bon Jovi y algunas veces parece Walt Whitman, aunque ya sé que está mi hermano aquí y considera que Bon Jovi no es heavy, pero bueno. No he metido porque me ha parecido, algunas parecen a otras. Se nota que ha leído a Walt Whitman Bon Jovi. Este pueblo empezó a recibir poetas de verdad que vinieron aquí, como Rafael Alberti, que vino en el año 1982 a dar un recital de poesía, como Gloria Fuertes, que vino a dar un recital de poesía a los niños y niñas del colegio Vallepalito. Tanto es así que Gloria Fuertes está sepultada en Alcobendas, como García Hortelano, un poeta más olvidado, ¿no? Que era miembro del Partido Comunista de España. También vino a principios de los 80 a este municipio y, como no, Armando López Salinas, que dio un mitin en la plaza del pueblo de Alcobendas contra la OTAN en 1981 también, como miembro del Comité Central del Partido Comunista, pero obviamente era un escritor también, ya también bastante olvidado en este país, ¿no? Yo siempre lo digo que si estamos en el Ayuntamiento y existe Podemos, también es que gracias a la actividad poética, y Marisa vino mucho por este pueblo desde el 2008-2009 que desplegamos justamente hasta el 2014-15. Hicimos muchos recitales de poesía, por aquí pasaron Jorge Wiesmann, bueno, nuestro amigo Armando, entre otros poetas, y Marisa era muy asidua a todos estos recitales, tanto en la calle como en el pueblo. Tanto es así que ahora hoy, buscando sobre Marisa, yo escribí un texto para su libro del 2014, pero no me acordaba que tenía un artículo. Yo publicaba en Cataluña Press, que es un periódico unido a Onda Cero de Cataluña, y me acuerdo que le hice para otro libro, Marisa Peña, el hielo de la belleza, para su libro. Hice un artículo publicitándole, ya que aprovechaba que me pagaban y todo, pero renuncié a los 50 euros que me daban por artículo, porque no entendía que alguien me pagara por escribir. Ahora lo entiendo un poco más, pero en ese momento cuando me dijeron que te damos 50 euros por artículo, por escribir, estoy deseando publicar y que me escuchen, y encima me daban 50 euros, y renuncié a los 50 euros que me daban en este periódico, que nunca me han dado dinero por ello. Para finalizar, desde que estamos en el Ayuntamiento hemos intentado, igual que aquí, pues esto es una de las cunas, quizás con Carabanchel, y ahí sabe más Mariano que yo, Vallecas, y otras zonas de Madrid, Leganés puede ser, pero esto fue una cuna del heavy de rock a principios de los 80, lo decía antes que vino aquí Bush,
vino Leño y tuvimos multitud de grupos musicales unidos a esa tendencia. Eso no lo hemos conseguido que vuelva, pero bueno, la poesía poco a poco estamos intentando que vuelva. Bueno, te lo dejo porque ya me gustaría a mí volver a escuchar heavy, a mi hermano que está ahí también, que le encantaría. ¿No hay otros grupos? No hay otro grupo, no. Los mismos, Los Secretos y no sé qué. Sí, la verdad que no están mal, pero es verdad. Pero bueno, hemos de una moción generado la Plaza de la Literatura de Alcobendas, que está en el Parque Cataluña, donde todos los escritores que desde Quevedo, Lope de Vega, Cervantes, pasando por algunos extranjeros también, citaron a Alcobendas alguna vez en sus obras poéticas o literarias. Ahí hay un espacio que le hemos dedicado a poesía y lo queremos unir ahora a un espacio también, porque la cultura y la historia van unidos, pues a la historia de la localidad, también unido a los que citaba antes Rafael Alberti, García Hortelano, con otra gente también más mezquina como el duque de Alcudias, que vino a Alcobendas a proclamar la Constitución, a anular la Constitución de 1812, y somos famosos por eso, porque el tío vino aquí el 23 de mayo de 1823 después de ganar en el Molar la batalla, y aquí anuló la Constitución de Alcobendas antes de entrar en Madrid, y son muy famosos por eso, pero no quita que es historia también de Alcobendas. Y también vino Gil Robles a dar un meeting, pero ya en el 77, ya era demócrata, no era cristiano, no era un fascista como en el 36, en el 36 no vino por aquí. Y estamos intentando unir eso porque es verdad que tenemos Casa de la Cultura, es verdad que tenemos biblioteca, es verdad que tenemos un centro de arte, pero la cultura era para adentro, siempre ha sido interiorizada. Y lo que hay que sacar es la cultura a la calle, y por eso queríamos una plaza de la literatura donde se pudieran hacer actividades y volver a ese diseño participativo que hubo después de 15M, que nosotros nos adelantamos con la poesía, donde este pueblo hubo mucha poesía. Bueno, por aquí tenemos a Zorín también, que tuvo Manolo Romero, que también fue otro, Pepe Villuela, que fue uno de los que inauguró, amigo Pepe Villuela, que inauguró la plaza con Miguel Ángel Almodóvar, que también el sociólogo, periodista y tal, y escritor, que también fue vecino de Alcobendas. Entonces, nos gustaría que este tipo de actos volvieran a la calle, porque cuando uno estudia a partir del 79, el 77 de Alcobendas, ve, como decía anteriormente, sin poesía yo no estaría en el ayuntamiento ahora mismo siendo concejal. Eso ayudó a que estuviéramos en el ayuntamiento, porque los actos de poesía, Marisa estaba aquí, y pues venían 30, 40, 50, 60 personas. Algunas veces es verdad que luego había comida, nadie se va a mentir. No sabemos, algunos venían a la comida que ya les tenía fichado, no a la poesía. Había uno que es que, madre mía, no, se dejaba la poesía, pero ¿cómo comía? Después del pájaro. La verdad que ha dicho que no voy a decir el nombre porque no sé ni si nos vota, pero bueno, que la aprovechara la comida. Sin ellos no estaríamos aquí. Y en los 70, todo el movimiento que hubo, todo el primer ayuntamiento, todo el impulso democrático que tuvo el primer gobierno del PSOE con el PC, sin los García Hortelano, Rafael Alberti y tal, y sin los Barón y los Leño que vinieron aquí a tocar, no hubiera sido posible tener las Alcobendas que tenemos hoy. Y ese impulso, también es verdad que se lo cargó, también fue el PSOE, ¿no? Lo fue amansando, ¿no? Lo fue quedando manso hasta casi diluirlo, y eso hizo que el Partido Popular también, no solo por urbanismo, ganase en esta localidad, también fue porque se perdió cultura popular y cultura en la calle, y al final atomizó a la gente detrás de un ordenador y detrás del Facebook actualmente, que está muy bien, que yo también lo uso, pero sin calle y plaza no puede haber cultura, y sin cambio político no lo hay sin cultura. Así que muchas gracias a los dos, a Mariano, a Isabel y a Marisa por venir aquí a Alcobendas, y espero que otro día podáis venir, pero en la calle, que es mucho mejor. Y si Mariano nos deja aquí algún grupo de heavy bueno, pues también mucho mejor. Mi hermano te lo va a agradecer bastante, porque no venimos por la poesía, venimos por ti, Pero es poeta también, como lo ha dicho antes. Sí, Marisa ha tocado. Sí. Así que nada, muchas gracias a todos.
Bueno, pues ahora vosotros y vosotras. A mí, sinceramente, con todo lo que hemos hablado, con lo que hemos escuchado, tanto a Isa como a Marisa recitando, se me ocurren muchísimas preguntas, muchísimas ideas, pero bueno, es vuestro momento, con lo cual ahora me gustaría que participarais vosotros y, no sé, nos comentaréis y les preguntaréis, por supuesto, todo aquello que queráis. Yo tengo una pregunta, la verdad es que venía con ella a pensar desde antes de que empezarais a hablar. Me gustaría, en primer lugar, preguntaros a las dos, ¿qué os parece la controversia del Premio Planeta con Carmen Mola? Y a los cuatro, si todo lo malo y negativo que ha tenido que un seudónimo de mujer escondiera a 3 hombres, ha servido para que hasta en los bares se hable de literatura. Vale. ¿Quién empieza? Bueno, vale. A mí es que como no, creo que nunca he comprado esos libros, pues me da igual. Entonces, bueno, que lo hayan firmado 3 tíos, y además son guionistas que a lo mejor cualquier día me los encuentro por ahí, en donde Y de la casa. Y son del mismo sindicato que yo, de Alma. Entonces, bueno, pues se llaman Alma. Pues se podrían haber llamado Alma en vez de Mola, pero bueno. Me da igual, es que no... Sí, supongo que es una estrategia comercial por parte de un encargo, como hacen todos los libros del Premio Planeta y casi todos los demás de la colección, pero bueno, que se hable de literatura, bueno, pero es que yo creo que se hablará mal, no sé. La gente que entiende y que sabe, que compra libros en las librerías, no en las papelerías o en los kioscos, esa gente sabe que no va a comprar ese libro nunca, pero le va a dar, sí, van a hablar de ello, mira, fíjate, ¿por qué no juntamos los 3 y también escribimos otra cosa? Bueno, pues es que toda la vida ha habido ese tipo de triquiñuelas, ¿no? Es para vender, ya está, ya lo sabemos. Entonces, no, a mí me da igual, no lo voy a leer nunca. Posiblemente ya ni vea ninguna serie de ellos. A ver. Una parte me dice decir lo mismo, ¿no? Yo no lo voy a leer, yo no lo voy a leer, pero a mí sí me jode, y perdón por la expresión. No me gusta, o sea, no me gusta que jueguen con lo que era el seudónimo, ¿no? Es que muchas mujeres se escondían bajo seudónimo de hombres. Narices, porque no podían hacerlo con el suyo. ¿Cuántas mujeres hubieran querido firmar ellas? ¿Cuántas? Y no pudieron. A mí me enerva por la chulería de... Hombre, que no era para tanto, si total, si qué más da un hombre que una mujer, no es verdad. No, porque si diera igual, si de verdad diera igual, ellos no se habrían puesto un nombre de mujer. Entonces yo parto de que, ante una injusticia tan grande como ha sido el ninguneo y la negación sistemática de la mujer en la cultura, jugar a ponerte un nombre de mujer, a mí me jode. En estos momentos. A mí, quiero decir, ¿eh? A mí. Ya. No, eso. Lo cual no quiere decir que yo, ese libro, interés cero. Esos señores me importan 3 pitos. El Planeta me parece un premio que asociarlo a la literatura me produce vómitos. Pero a ver, está ahí, y eso es una realidad. Ahora, que jueguen con eso a mí me parece, y que les hayan dado en la librería de mujeres un espacio pensando, hay una mujer que se dedica al género negro, qué interesante con las pocas que hay. Que jueguen con eso me parece un insulto. O sea, yo creo que se pueden haber puesto miles de nombres, yo qué sé, nombres incluso sin ningún género, que se hubieran llamado, yo qué sé, el trueno de Marte o el viento que sopla en los Alpes, yo qué sé, que se llaman como quieran, pero ¿por qué Carmen? Carmen, sí. Bueno, lo de Mola ya prefiero decir nada, porque tengo unos recuerdos asquerosos. Bueno, no sé, a mí personalmente me parece que el tema es muy seria, toda la lucha que ha supuesto para las mujeres tener que esconder sus nombres para jugar con eso, ¿no? Y creo, como dice ella, que es un tema de marketing absoluto y completo, vamos. ¿Que se habla de literatura? Pues no sé si se habla de literatura o realmente de lo que se habla es de la picaresca de poder aprovechar eso, ¿no? Y meter un nombre de mujer ahí, no sé. A mí personalmente no me gusta, estoy un poco enfadada. Yo también estoy contigo en eso, No me por supuesto, vamos. Que se nos está utilizando eso ahora mismo porque a todos ellos, los chicos, dicen, es que ahora nosotros no nos van a dar ningún premio, todo es para las mujeres. Yo les digo, un amigo mío, inmenso, un gran poeta, uno de los mejores de España, Juan Antonio González Iglesias, no porque me haya hecho un programa a mí, me lo ha hecho porque, digo yo, házmelo tú porque es que para mí es el mejor. Y me dice,
cuando a mí me han dado el premio Jaime Gil de Viezma, Isla, digo yo, joder, ¿y por qué me lo han dado? ¿Porque soy mujer? ¿O qué? Y dice, no, es que ahora a los hombres no nos lo van a dar nunca. Digo, pues tampoco me gusta. No, porque hay que dárselo a quien se lo merezca. O sea, igual, claro que nosotras nos lo hemos merecido hace muchísimo tiempo, muchísimos siglos. Y hemos tenido que disfrazar nuestro nombre con nombres de hombres para poder publicar, bueno, ellas, las que tal. Pero bueno, ya en el momento que estamos, es que está, de verdad, hay como una especie de moda de dárselo a las mujeres. Yo he estado de jurada en algunos premios, no es igual, ¿no? Pero que se nos ha dicho, bueno, si podéis inclinar la balanza hacia que sea una chica, una mujer, pues no joder, no, a quien sea mejor, pero vamos, sin ningún género de duda, yo por lo menos. Y las dos otras personas que han estado conmigo en el jurado, hemos llegado al mismo, vamos, consenso. Al que sea el mejor, y ya está, daba igual. Se lo dimos a un hombre una vez, otro día a una mujer, y ya está. No. Entonces, el caso este de ahí de la Carmen Mola, pues me parece nada, pues eso lo he dicho, incluso que se lo habrán dicho Lara, mira, pues esto como está tan de moda ahora las chicas, poneros un nombre de chica, que verás tú esto, la que vamos a liar. Y la han liado, pero bueno. Yo suscribo lo que han dicho las dos, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Únicamente el problema está en que, digamos, este caso, el hacer Carmen Mola, no está haciendo que se hable de literatura, está haciendo que se hable de un episodio puntual, pero realmente hablar de literatura es otra cosa, es compartir experiencias de libros, es prestarse libros unos a otros y bueno, pues hacer encuentros como este, es decir, hablar de literatura yo creo que no tiene nada que ver con comentar lo que es el hacer Carmen Mola, simplemente. Sí, no, yo por alguna cosa estoy de acuerdo con ellas, pero, y esto me recuerda, si no, que Mariana me rectifica, había un grupo llamado Los Monkeys, creo que en los años 60, sí, que salían como dibujos animados y eran salían todos muy guapos y tal y cual, y luego eran un grupo de gente de estudio, cada día era uno diferente. Esto me parece algo enlatado, no tiene nada que ver, es un producto de marketing, como los Monkeys aquellos, no tienen nada que ver con los Beatles, ni con los Rolling Stones que solo trabajaban, ¿no? Y tuvo mucho éxito este tipo de grupo. Esto me suena a una operación de marketing igual, o sea, detrás hay paja y por delante pues hay marketing, nada más. Entonces esto no tiene nada que ver con la literatura, como los Monkeys no tiene nada que ver con la música popular. Carlos quería hacer una pregunta, ¿no? Sí. Yo creo que se me oye bastante bien. Entonces, bueno, voy a dejarlo de lo último que se ha comentado para el final, porque es que yo creo, y por eso estoy personalmente aquí, creo que los compañeros del área de cultura también, que estamos realmente en un momento de reflujo, de reflujo en cuanto a la cultura, que es la cultura, y cómo puede avanza o varía la cultura, pero en general. Y estamos básicamente en manos de la industria. No hay que confundir, y tanto Juan Carlos como Mariano, que me conocen hace tiempo, siempre digo lo mismo, vamos a acabar fatal hoy. Es decir, la cultura, el concepto de cultura que se tenía en los 70, en los 80, todo eso ha sido sustituido por el sistema básicamente norteamericano. Solo es cultura lo que es industria, y solo es cultura lo que genera unos beneficios económicos. Entonces, bueno, nuestra principal objetivo es ampliar el foco, iluminar las expresiones culturales que no están en los medios, en todos los medios. Porque la cultura es más que el tiempo que pasamos entre costuras bajo las palmeras en la nieve. Es más, la cultura es más que la lista que te sacan
que es muy curiosa, sacaban los suplementos culturales, que especialmente en el caso del País iba enfocadísimo a las publicaciones de los grupos Aguilar y todo eso, ¿eh? Y hay más poesía fuera de lo que se habla, hay más música, mucha más música de la que no aparece en la tele, ¿eh? Y de la que no se monta una pirámide azteca. Hay más, y eso es lo que nos interesa a nosotros. Hay más cultura que la que está haciendo la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que en realidad es un parque temático para turistas culturetas. Es un escaparate, es el escaparate. No hace falta ir a ningún sitio. Te das una vuelta por el Paseo del Prado y ya estás al tanto de cuál ha sido la cultura de los últimos 500 años. ¿Sí? La que ellos quieren. Entonces, ya enlazando y lo dejo, es decir, esa es nuestra principal preocupación, sacar la cultura de los circuitos comerciales, lo cual significa llevarlo al territorio, y por un lado, y por otro lado, colaborar en la medida de lo posible en la difusión de las nuevas valores o que nos parecen que tienen una proyección o que quieren simplemente, porque habrá gente que no quiera, que todavía no han entrado en el mercado. Porque vosotros publicáis, por ejemplo, un libro de poesía en una pequeña editorial que se está arriesgando no solamente la inversión, sino a lo mejor la existencia, y que solo pueden publicar 8 o 10 libros al año, de los cuales evidentemente se van a vender 2, y que también es lógico y normal por parte de los autores que si funciona el tuyo, que se han publicado 300 ejemplares sin distribución, con acceso a 4 puntos de venta, pues que venga una editorial y te diga, mira, te lo pongo, pero te vienes con nosotros. Y claro, te vas a ir. Por mucho que quieras a tu editor o editora, te vas. Porque es lógico. Y enlazando esto con todo el rollo que os acabo de soltar, con la introducción que ha habido ahora en esta parte del debate, estoy seguro, que todo esto de Carmen Mola, el Planeta y tal, es simplemente un montaje comercial de Alfaguara. Alfaguara era un sello propiedad, es un sello propiedad de la competencia planetaria directa del Grupo Planeta, que es Penguin, Random House, Mondadori, y así vamos bajando las editoriales, que diseñaron algún listo, que seguro que era un tío, en un despacho, un genio de estos de marketing, que los libros saben que son más o menos así, pero no tiene muy claro de qué, aparte luego de texto, dice, vamos a reventar el mercado. Porque si hay instrumentistas que son mujeres que triunfan, si hay cineastas que son mujeres que triunfan, si hay artes plásticas, y sobre todo, por ejemplo, si los americanos, que esto lo tienen muy estudiado, le encargan a una escritora inglesa de novela popular, nadie califica la calidad de su obra, que escriba un libro enfocado básicamente al páramo intelectual que hay entre la costa este y la costa oeste, un libro erótico, enfocado a las señoras de los pueblos estos de Oklahoma, que es una llanura y se ve
para que sea picante, ¿qué sabe? Oh, la 50 sombras de Grey, que ya lleva 4 libros y me parece que 3 películas. Sí. O sea, no es casualidad. No es ninguna casualidad. Y las excusas estas pobres que han puesto, no, es que Sabino Ordaz, no me acuerdo cómo le llaman, es un nombre que se inventaron entre Merino, Llamazares, Merino, Mateo Díaz y Aparicio, es un seudónimo, también es un trío, pero no es un trío inocente. Esto es puro negocio. Y me parece, y lo digo desde aquí porque las conozco, estuve hace unos meses en la librería de Mujeres and Company, me parece fenomenal que las hayan cogido, las hayan metido en una caja y a ellos. Es un gesto de dignidad. Es un gesto de dignidad. Porque el planeta, si veis un poco la historia del planeta, al principio eran un autor, luego 2 autores, en un momento determinado, por la época del Ángel Escaso, por ahí, era un autor, finalista una mujer, luego... Presentadoras de la tele. Sí, no sé cómo, no he leído a Ángel Escaso, a lo mejor es bueno, no lo he leído, pero porque el planeta no me provoca ninguna confianza. Luego, libros de encargo. Incluso a Cela. A Vargas Llosa le encargaron Padomiro Moreno, a Javier Sierra, que ya veis, le encargaron el que ganó, en fin, ese tipo de movidas. Luego, primero ganaba una mujer, finalista un hombre. Me parece que fue el año pasado, ya ha tirado la casa por la ventana y se la dieron a Cercas y a Manuel Vegas, 2 tiros. Y este año ya se han partido. Claro, porque han cogido, se han extinguido como las células. Que Carmen Mola, por lo visto, ha vendido 140.000 ejemplares. ¿Qué me dices? Sí. Con la trilogía de la novela negra. 140.000 ejemplares. Bueno. Y ha llegado Planeta y para eso son sus empleados de Antena 3 y les ha dicho 1 kilo. Sí. Entonces, no es lo mismo. Es que no debemos olvidar. Antes, en la televisión había música clásica, de vez en cuando. Nunca. Sí, bueno, los sábados hay un... Desde la época del Cifu, el jazz ha desaparecido. Ha desaparecido el jazz. Nada. Si tienen un poco de suerte, a las 3 de la mañana en la 2, te sacan una actuación de San Javier o de Vitoria de hace 2 años. Pero claro, te tienes que quedar hasta las 3 de la mañana. De nuestro negocio ni hablamos. ¿Para qué? Y de teatro nada. Y teatro nada. Teatro, Bueno, yo creo cero. O sea, la labor que hizo en su día un programa de televisión como Estudio 1, Pues enseñar todos los clásicos. y los actorazos y las actrices tan maravillosas que hacían eso. Sí, evidentemente, Carlos, yo creo que esta reflexión la compartimos todos. Entonces, creo que estamos... La lucha por la difusión de la cultura es de fundamental. reflujo Es una parte, cultural, sí, pero ahí tenemos que plantear la batalla. Es decir, tenemos que luchar contra ese reflujo, obviamente. O sea, una de las, lo que decíamos, la cultura tiene que ser también un arma de lucha en ese sentido, porque para que realmente la sociedad pueda avanzar y pueda cambiar, necesita tener conocimiento. Si una persona no tiene conocimiento de la sociedad en la que vive, es imposible que pueda concienciarse y que pueda intentar transformar las cosas. O sea, eso, yo creo que es una reflexión que compartimos todas. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Qué hora es? Vosotros, a ver qué. Una pregunta más, por favor. Oye, compartiendo un poco reflexión. Primero, yo soy de la opinión de que lo de Carmen Mola Bueno, hay que dejarlo ahí. Oye, Ya está. sí, Hay que dejarlo ahí y ya está. Efectivamente, hay que dejarlo ahí y ya está. Es que no hay que darle más vueltas de hoja. No hay que seguir alimentando esa historia, ¿no? Segundo, muy importante la reflexión que ha hecho Edu. Yo creo que eso también lo compartimos mucho desde el área de cultura de Podemos, ¿no? El tema de la cultura en la calle. Tiene muchísimo que ver con esto que hablamos de salir del circuito comercial, abrir el círculo más allá de la Gran Vía,
hay muchos ayuntamientos, yo lo comento muchas veces con otros compañeros, ¿no? Yo vengo de Leganés, en la que dicen, es que hay un proyecto cultural muy potente y el proyecto cultural es una agenda cultural en la que viene un montón de gente a tocar, a actuar. Sí, eso tiene un contenido cultural, pero es que la cultura no se hace en un sitio y vienen a contárnosla. Las actividades culturales tienen que emanar de la gente y hay que dar facilidades. Y ahí tienen una función importantísima los ayuntamientos. Me parece muy importante el que se plantee desde Alcobendas el que las cosas tienen que salir a la calle. Yo creo que es importantísimo, ¿no? Que eso lo tengamos ahí, ¿no? Me parece que hay que darle mucha caña por parte de todos los ayuntamientos, porque cuando la sociedad más se ha transformado en España, y a lo mejor somos conscientes, unos más lejanos, otros más cerca, ¿no? Es cuando la expresión cultural estaba en la calle. Todos esos movimientos potentes que realmente han modificado la estructura, el pensamiento de las personas y han hecho que se evolucione y que la gente se implique en otros procesos de transformación, tienen que ver con que el desarrollo cultural está en la calle y ha estado favorecido, impulsado y promovido pues, por las instituciones que están más cerca, en este caso los ayuntamientos. Por supuesto, hay otra batalla que hay que hacer, ¿no? Y que tiene mucho que ver esto con la televisión, ¿no? Lo hablábamos hace unos meses con unas jornadas que tuvimos y donde veíamos todos que era súper importante el que al menos los medios de comunicación pública tengan un porcentaje de dedicación exclusivo para promoción cultural. No tiene ningún sentido lo que está pasando en medios como Telemadrid, Televisión Española, incluso Radio Nacional de España en algunas partes, ¿no? Entonces eso es importante. Todo esto es una reflexión, ¿vale? Quería compartir, pero también quería haceros una pregunta que tenía que ver un poco con esto. ¿Cómo veis la posición ahora mismo de la parte de la poesía? O sea, creo que la visión siempre es como de un entorno minoritario, pero no sé, yo personalmente tengo la sensación de que no se está viviendo un mal momento ahora, ¿no? De que se está llegando, de que lejos de estas nuevas generaciones, ¿no? Que hablamos del ordenador, de la pantalla, del móvil y tal, no sé qué visión tenéis sobre cómo están acogiendo o en qué medida tiene importancia la poesía en estas nuevas generaciones. Pues mira, yo soy profesora y ahí es donde yo tomo mucho el pulso, ¿no? Y yo veo que una de las principales cosas que hay que hacer es enseñar a no temer la poesía, a que se pueda leer poesía con naturalidad y fuera de lo que son los parámetros, porque ellos tienen muchas veces la idea de que la poesía es una cosa de personas especiales, ¿no? Y cuando ellos van viendo que la poesía les ayuda a vivir, a canalizar emociones, y cuando no tienen miedo, nosotros hacemos muchísimos ejercicios de taller literario dentro del aula, ¿no? Y que ellos destripen un poema, lo cojan, lo hagan suyo, se lo coman, lo vomiten otra vez. Ese ejercicio de la naranja, ¿no? De sacar gajos de un poema y llevártelos contigo. Y yo creo que ahí, no solamente los ayuntamientos, ahí desde los institutos y con ayuda de los ayuntamientos se podía hacer mucho. El problema es que estamos muy maltratados, porque ahora mismo la educación junto con la sanidad son el felpudo, ¿no? Y entonces cuando tú pides, mira, podríamos traer a no sé quién, bueno, pero que lo pague el instituto. No, pero nosotros no vamos a dar dinero para eso. No, eso va a ser un acto, no sé, porque puede haber padres que se nieguen. O sea, estamos ya en una dinámica peligrosa, ¿no? Entonces ya lo que hacemos mucho es nuestra labor personal. Entonces, yo, por ejemplo, propongo que fuera de horas de clase, quien quiera, pues nos apuntamos padres, alumnos, lo que sea, pues leemos un libro o escribimos algo. O sea, que hay muchas formas de sacar la cultura a la calle, desde los propios centros. Los centros públicos de educación tenían que ser fundamentales, desde el colegio hasta el instituto. La universidad ya es otro mundo, pero hasta la educación secundaria y con ayuda de los ayuntamientos se podrían hacer muchísimas cosas. Implicar al pueblo realmente, porque esos niños son el futuro y son pueblo la gran mayoría, sobre todo si eligen la pública, ¿no? Pero entre los propios profesores que no quieren salirse del currículum para no tener problemas, la carga de horas brutal, porque aunque diga nuestra emperatriz de Lavapiés que no hacemos nada, eso no es verdad. O sea, son muchísimas horas de trabajo y eso junto al miedo, porque realmente os digo que hay miedo. O sea, se están retirando muchos proyectos de cultura por miedo a que los padres pongan denuncias a través de los abogados cristianos, porque eso está pasando. Yo trabajo en Alcorcón, yo no sé cómo estará Leganés, que yo trabajo muchos años en Zambrano, ahora estoy en el ITAC de Alcorcón. Hay miedo a que haya 3 padres, no hacen falta más, que denuncien a un centro por tratar una temática homosexual en la poesía.
Y lo tenemos ahí, ¿eh? Entonces, eso también lo tenemos que pensar, o sea, de alguna manera hay que apoyar a los que se atreven a seguir haciéndolo con una ayuda jurídica, ¿eh? Parece una tontería, pero nos tenemos que empezar a plantear eso, ¿eh? Porque desde los grupúsculos fascistas de este país que están ahí y que existen y tienen abogados y se dedican a llevarte a juicio cualquier tema cultural, simplemente de hacer un poema en clase, y pueden denunciarte diciendo que eso ataca a la libertad religiosa de los alumnos católicos del centro, y con uno solo que lo haga te destroza todo el trabajo cultural de semanas. Entonces, la cultura también tiene que estar en la educación, en los centros, en los padres, en los hijos, y de alguna manera, con el panorama que tenemos en el futuro, si queremos de verdad hacer una cultura por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo, también tenemos que tener detrás ayuda, apoyo, tanto de los ayuntamientos como logístico, como dentro de nada jurídico, ¿eh? Porque esto ahora ya funciona así. O sea, ya no vienen a, como decía mi abuela, ya no entran en los centros, como me contaba mi abuela, que entraban en las asociaciones, en los ateneos libertarios, en los sitios con la pistola, ¿no? Ahora van con los abogados y te llevan a juicio. Y juicios tengas, ¿eh? O sea, que eso es lo que están haciendo ahora. Que lo sepamos también, que van a por la cultura también, ¿eh? Y saben cómo. Negando que hay 3 libros en los centros. Este libro no lo compréis. Entonces me decían a mí, vamos a ver muy bien qué libros compramos, no nos los vayan a denunciar. Siglo XXI. Yo he comprado de todo toda mi vida. Y ahora digo, que no puedo comprar este libro. Es que las autoras son claramente lesbianas. Ya, ahí. Yo estoy sacando en la revista del centro textos que hacen mis alumnas donde tratan el tema de la homosexualidad con libertad, porque ellas son lesbianas y lo cuentan en sus historias, en sus poemas y en sus cuentos. Y estamos diciendo, bueno, que no lo lea ningún padre de la Acción Católica esta, porque nos acaban denunciando. Y eso lo tenemos ahí. Entonces, claro, la cultura hay veces que también, cuando no eres rico ni tienes mucho dinero, piensas, anda, como la encima, me meter en un juicio, ya vamos a arruinar ya la vida. Y eso está ahí, ¿eh? Y lo tenemos que pensar. Que la cultura del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, tiene también que saber que si lo haces, no vas a estar solo. Porque si estás solo, dejas de hacerlo. O sea, por eso la fraternidad y la necesidad de saber que tienes un lugar al que mirar, donde no te van a abandonar si tú dices, mira, he hecho esto con mis alumnos y mira lo que me ha pasado. Y saber que nos van a ayudar. Tanto en sacar la poesía a la calle como a llevarla, ya os digo, a un centro educativo. Pero así estamos, ¿eh? O sea, que eso que también lo pensemos, que más allá de las Carmen Mola y de todas esas cosas, lo que tenemos es una sombra alargada, muy alargada, y ellos están jugando sus bazas, ¿sí? Sus cartas, y eso que lo sepamos. Creo que ya que lo puedo decir y por experiencia propia, que sepáis que están ahí. Y están denunciando libros, actividades, cualquier cosa que según ellos ataque a su dignidad religiosa. ¿Qué ataca a su dignidad religiosa? Desde la boca, todo. El simple hecho de existir, de algún modo. Sí, no, si el No, ya joder, y a pararte el proyecto. A pararte el proyecto. Y a pararte el proyecto. El tiempo que tú no tienes el proyecto, has perdido alumnos que podrían haber pensado así y durante un tiempo ya los has paralizado. Y ya no. Pero sobre todo en la estrategia del bloqueo al resto de centros, al resto de compañeros, al resto de proyectos. Ese es el problema principal. Pues si tumben un proyecto no pasa nada, el problema es que cuando te tumban un proyecto te planteas si el resto de proyectos merece la pena hacerlos tú, tus compañeros y los de al lado. Entonces yo creo que la cultura, que tiene que nacer ahí, y de ahí ir a las calles, de las calles a las plazas, o sea, tiene que haber una retroalimentación en la educación, en la plaza, en el colegio, en la escuela, en todas partes. En las fábricas. En todas partes. Hay que ir a todos. Fábrica toda la vida, claro. ligarlas con los trabajadores. ¿No? Exactamente. Y votan a vos siempre. Vamos a ver si eso. Porque no están ahí los demás. Eso son los pecos. Yo pasé el puente con vosotros, pues es como discutir contra un muro. Es que habría que ir igual que pero ¿qué inmigrante? Pero si nos interesa el capital que viene de inmigración para bajarte los salarios, gilipollas, que no te enteras de nada. Pero es que los niños tienen que ir a todas Pues sí, eso es de pijos, de tontos. Eso ocurre. La música, con el reggaetón se hace bastante. Claro, no. Pero es música de Pero sí, yo creo que tenemos que hacer cultura todos desde todos los ámbitos y con apoyo, ¿no? Pero una biblioteca, si las fábricas tienen biblioteca. Pero no les interesa. Pero es que las artes es escénica. Y siempre hablamos de los creadores o los intérpretes, pero aquí tenemos a un representante de la parte de los curritos de la cultura.
Porque cuando vosotros veis un videoclip, montadores, no digamos una película, o un espectáculo, un concierto, detrás del grupo o de los grupos, a lo mejor hay 15 personas, ¿puede ser? Y más. Y más. Hombre, si vienen los grandes ya, viene un autobús de técnicos. pero mínimo de 2 o 3 minutos para cualquier cosa. Me refiero que hay, como dice él, hay música más allá de lo que suenan las radiofórmulas, de las cortinillas musicales que ponen en la mayoría de los programas, de la inexistencia de la cultura en la televisión, es que no hay. Carlos, Ni público ni privado. No sé si por alusiones, pero que... No. Me refiero con esto que el cine. Me acuerdo yo un programa que fue me parece que era de Rojo Vivo, antes de Cintoro, porque luego yo no he vuelto a Rojo Vivo ni pienso. Hablaban del cine, cuando apareció no sé qué, una ley, y habló una representante de los productores, que no sé cómo, no me acuerdo, una asociación, y ella decía, dice, es que de los cosas que desde un punto de vista económico generan más ingresos directos una película, me parece que puede tener una rentabilidad cercana al 30%, cuando en una empresa normal puede ser el 10 o el 12%. Porque cuando tú ves una escena, esa escena, a lo mejor a este lado de la cámara estamos todos nosotros y 4 más en control de realización. Es decir, no existe la poesía y la literatura nada más que a nivel minoritario. Tipos de música, un montón. Hay una cosa, en los 80 yo me acuerdo de 17, 18 años en los institutos, yo cambiaba Claro. la CDC, Claro. que toma, te he grabado esto, y eso se ha perdido. Y Y se ha perdido también, este libro, toma, léete este libro, Eso historia, no sé qué, es que ahora son como borregos. Claro, entonces van todos a lo mismo. Es que además todo esto entronca con lo que dice Marisa, que es que evidentemente la educación es fundamental, es el primer paso, es el paso previo a poder tener una concepción de la cultura, de la sociedad y de todo. Y entonces, claro, si tú cercenas eso y tú además le pones cortapisas y hablas y directamente haces censura, encima hay una derivada mucho más peligrosa todavía. Es lo que decía, creo, el director aquel de cine, Milos Forman, que decía, lo malo de la censura no es la censura en sí misma, es el producto de la censura. Es decir, el miedo que provoca decir, bueno, pues yo para qué voy a jugarme los cuartos, mi trabajo, mi prestigio en hacer algo que me lo vayan a echar fuera. Entonces, efectivamente, es una dinámica muy perversa, pero lógicamente hay que tener la valentía suficiente, primero para denunciarla, y luego segundo, pues como dice Marisa muy bien, crear estructuras de tipo social, político, jurídico, incluso fundamentalmente ciudadano, a nivel de concienciación, para que cuando se intente hacer una agresión a una actividad cultural, se pretenda abiertamente hacer censura, exista una respuesta y exista un nivel de ciudadanía lo suficientemente formada como para que esté ahí enfrente. Eso es una tarea, evidentemente, que se impone con urgencia, porque eso también entronca con lo que dices tú. Obviamente, si desde los medios de comunicación, tanto públicos como privados, no existe una estrategia realmente pues, para favorecer la cultura, para darla a conocer y para difundirla, pues ¿qué es lo que se tiene? Simplemente por eso. Redes sociales, una cultura muy de consumo inmediato, que no profundiza, que no te forma, que no te lleva realmente pues a una curiosidad por el mundo en el que vives, sino bueno, pues a cosas muy rápidas que además están... O sea, es lo que se dice siempre, vamos a ver, ¿cómo se puede desarrollar una cosa en 140 caracteres? Los tweets famosos, ¿sabes? ¿Cómo puedes hacer arte en un vídeo de TikTok que solamente dura 1 minuto y además con mala calidad? Es decir, se banaliza todo de tal manera que produce los resultados que tú estás diciendo, porque por ejemplo, hoy en los institutos o en los colegios es mucho más raro que la gente intercambie discos, porque ya hasta el disco físico está desapareciendo, ¿no? Pero evidentemente esa es una tarea que permea muchos sectores, que tienen muchas ramificaciones, pero que fundamentalmente, y Marisa lo ha dicho, el educativo es posiblemente uno de los más importantes porque es el primer contacto con la sociedad que tiene un niño, ir al colegio, socializarse y empezar a aprender cosas. Vas a la cosas. fábrica, vas con una conciencia ya. Claro. Pero claro, si tú vas a la fábrica, yo llevo toda la vida trabajando en almacén y fábrica y yo he ido de todo. Y yo me acuerdo, en los años 90 había más cultura casi que ahora. Pero porque venía de abajo también. Porque y ahora que es increíble, y
gente Mira, tiene mi edad, que yo tengo 50 claro, años. Y los que somos de esa quinta venimos de una educación que parece mentira, que me tocaron maestros y profesores que tenían tal ansia de demostrar y de enseñarnos lo que no les habían dejado enseñar, que yo recuerdo hacer de todo, o sea, desde talleres de poesía en el colegio. Yo me acuerdo también hacer ¿cómo se llamaban? Un slam de poesía, de esos que ahora dicen, pues eso ya lo hacíamos, batallas poéticas. Recuerdo haber hecho de todo, o sea, y todo con unas ganas y con un afán y muchos amigos míos que terminaban octavo de GB y ya se iban a trabajar, pero todos nos aprendíamos, sabían una serie ya de cosas que hoy en día están fuera, les han quitado los programas. En plástica yo me acuerdo, el profesor dijo, a ver, traemos un disco cada uno de grupos, un traje de exposición, entonces de hoteles y el World War Life. Y lo puse ahí. Y nos dijo a todos, si saben diferenciar, porque uno suena así la música y otros no. Es que es diferente 70 escorpios que los 80. Y estuvimos toda la clase escuchándola y luego decir partes. Y eso, no, todo eso ya, además, ya te viene lo de cristianos a los cojones, que son unos tocapelotas y te dicen que eso va contra Dios, porque sale una portada claro, es que ten en cuenta que yo recuerdo haber escrito en la revista del colegio cosas sobre la República Española y sobre mi abuelo, que ya me dejaron en aquel momento escribir, y os hablo de los años, yo qué sé, 80 y... yo tendría 15, 16 en el año 84, 85, no sé. Y yo recuerdo que no había ningún problema. Ahora mismo, plantear en un instituto un acto de memoria histórica y de república, tienes que consensuarlo, tienes que dar permiso, porque sabes que va a haber un grupo de padres que te va a denunciar. Así de claro lo digo, o sea, así es. ¿Y esos padres que hacen la vida? ¿Qué hacen la vida? Nada, son padres que se dedican. Pues sí, pero porque fijaros qué curioso, la ultraderecha está entrando en ámbitos que desconocí. Yo pensaba, yo siempre pensaba que eran pistoleros, yo siempre me los he imaginado de marcar ritmo, pistoleril y tal. No. Ahora van de, claro, ahora los que tienen el poder de verdad son la parte más catolicona y la parte, entonces estos saben muy bien lo que tienen que hacer. O sea, saben que todo esto se soluciona en sus jueces y sus fiscales, porque los tienen y tienen nombre. Y de hecho sabrás que no te ponen la denuncia en el juzgado de Alcorcón, te lo ponen en el juzgado donde saben que está su juez y su fiscal. Pero tú eres profesor de Alcorcón y te denuncian San Sebastián de los Reyes, y tú no entiendes por qué. Porque el juez de San Sebastián de los Reyes es de Vox y el fiscal también. Y entonces ellos saben muy bien cómo lo tienen que hacer, no les hacen falta nada más que la abogada tontesa que sale de todos lados de abogados cristianos y con una sola abogada y un buen equipo, no les hace falta más. 5 o 6 personas ya está. Por eso digo que tal vez nosotros también deberíamos tener 5 o 6 personas ya está preparadas para cualquiera de esos actos. Y no es ninguna tontería, es decir, tener un equipo de abogados de izquierdas dispuesto y preparado para todo, porque contaba Willy Toledo en una de las últimas que le pasaron, que es que ya es un a por ti, y se lo están haciendo también a Maestre, a Antonio Maestre. Entonces se dedican a hacerlo porque te tienen en los juzgados, y entonces es tiempo que tú tendrías que dedicar a tu vida, la dedicas a ir a juzgados, porque ellos no van nunca, van los que se dedican a eso. Entonces tener un equipo que pueda ir, al que tú puedas incluso firmar tu nombre, que ellos se encarguen de ir por ti a esos juicios y a esos rollos, y tú no dejar de hacer cultura. Yo creo que eso es importante. Bueno, si os parece, alguna pregunta más, lo digo para ir terminando. Sí, yo quería hacer una pequeña, no es tanto una pregunta, es más una reflexión y es un ruego a todas y a todos los compañeros que estamos hoy aquí. Yo creo que habéis dado un dato muy importante, ¿vale? Y creo que ahora mismo tiene que ser nuestro esfuerzo más importante. Tenemos que volver a sacar la cultura a la calle, ¿vale? Ahora que tenemos acceso a ayuntamientos, tenemos concejales que son afines, tenemos esa parte un poco más legal, todos sabemos que ahora mismo el circuito cultural es simplemente un negocio, entonces no nos van a dar cabida a él. Tenemos que empezar otra vez a hacer cosas en la calle. ¿No hay música buena? Vamos a hacerla. Os voy a poner un pequeño ejemplo. En mi barrio, yo soy del barrio del Pilar, hay una asociación, un centro cultural autogestionado que se llama La Piluca. Ellos hacen una contraprogramación de las fiestas del barrio del Pilar. Como no tienen acceso a hacerla en los recintos grandes, lo hacen en su caseta,
que hay los mismos grupos de siempre, que son los 4 de moda, la Operación Triunfo y no sé quién, pues ellos traen a grupos de ska, de punk, gente de novel del barrio y tienen su plataforma para tocar. Esa es nuestra labor fundamental. En cada acto político que hagamos, un recital de poesía. En cada meeting que tengamos, literatura. Una exposición con fotografía, con artes plásticas, esa es nuestra labor. Tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para volver a sacar la cultura, no la cultura oficial, que esa ya tiene sus canales, la cultura a la calle. Sirve de mucho este tipo de charlas y de coloquios para ver lo mal que está todo el negocio, porque realmente finalmente tiene que ser un negocio, porque si no, no puedes sobrevivir, pero se nos olvida esa parte, ese componente humano de cercanía. Tenemos que volver otra vez. Cuando termina el colegio, en tu colegio a lo mejor no te van a dejar hacerlo. Haz una acción con tus alumnos, una lectura de poesía. Que van a asistir 5 niños, perfecto. A la quinta que lo hagas, a lo mejor en 40. Ya hemos ganado algo. Simplemente quería decir eso, que es la labor fundamental de lo que tenemos que hacer ahora. Pues lo haremos. Muy bien, pues Isa, si te parece ya, pues ven y despedimos el acto. ¿De acuerdo? Por mi parte, bueno, pues únicamente agradeceros a ustedes que estéis aquí. De verdad ha sido, yo creo, una experiencia maravillosa. Primero porque hemos escuchado muy buena poesía, que es algo que necesitamos. Lo necesitamos realmente como el respirar. Yo por lo menos lo necesito. Y estoy seguro que vosotras también. También creo que hemos tocado temas sobre política cultural y sobre el papel de la cultura en la sociedad muy importante, y además con voces autorizadas, porque son personas que trabajan y llevan mucho tiempo trabajando en ese ámbito. Y yo desde luego, y creo que la mayoría de compañeros y compañeras, creo que salimos de aquí con las ideas bastante más claras y sobre todo muy estimulados para, bueno, pues seguir en esa lucha cultural, en ese cambio cultural que, como yo decía antes, la transformación de la sociedad, que es imprescindible, o es cultural o no será posible. Claro, es que no puedo apuntillar prácticamente nada más. Está bastante bien reflejado, bueno, pues el sentir que hay sobre el mundo de la cultura, cómo está la cultura en la Comunidad de Madrid, cómo está la cultura en los sectores culturales laborales, ¿no? Como veníamos planteando, y en el sistema educativo, que lo estaban reflejando ahora también Marisa, ¿no? Muchísimas gracias a todas, a todos por haber venido esta mañana, a la gente que está en casa o que lo verá después desde sus propias casas. Y nada, que tenemos que continuar, que tenemos que seguir defendiendo este maravilloso mundo, que tenemos que seguir peleándolo desde cualquier ámbito, como bien estáis diciendo. Y os invito a tomar una cervecita que hemos preparado aquí desde el círculo, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado.